Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que muy bien. Esta semana vamos a continuar, como habrán leído ya en la introducción, vamos a continuar con el tema de la presentación de la información. Aparte de presentar unos gráficos con unos lindos colores y algo que se entienda muy bien, es necesario hacer un análisis más profundo de la distribución que estamos analizando, ¿sí? De la distribución de datos que estamos analizando. Y para hacer un análisis más profundo tenemos que calcular ciertos números que nos dan una visión general de cómo se comportan los datos, de cómo se comportan los datos en la distribución que estamos analizando, ¿sí? Esto lo vamos a ver en dos partes, ¿sí? Primero vamos a ver las medidas de tendencia central y después vamos a ver las medidas de dispersión, que en realidad no se deben analizar por separado, sino que se deben analizar juntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a irlas viendo parte por parte, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con las medidas de tendencia central. Para hacer todos estos cálculos vamos a utilizar el mismo ejemplo que veníamos usando, el ejemplo que vimos de las 40 personas en donde se les preguntaba la cantidad de hermanos que tenían, ¿sí? Entonces, esta tabla de frecuencias es la misma que utilizamos en el video de tabla de frecuencias justamente y el de los gráficos de sectores también. ¿Sí? Vamos a utilizar esta distribución también y no las otras de variables cualitativas. Porque, bueno, como vamos a ver ahora, para el cálculo de estas medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, se tiene que utilizar solamente variables cuantitativas. ¿Sí? Las variables cualitativas no admiten un análisis más profundo del que ya hicimos anteriormente con los gráficos. A lo sumo se le puede calcular la primera medida de tendencia central que vamos a ver, que es la moda. La moda se puede para cualquier variable, pero las otras ya no. La moda justamente es la más sencilla de todas, ¿bien? ¿Sí? El nombre moda, no sé si vendrá de esto, pero normalmente se los relaciona con el tema de la moda, ¿no? de ropa, de zapatillas, de Instagram y de todo eso. Que cuando algo está de moda, entonces tiende a repetirse, ¿verdad? Todo el mundo escucha la canción de moda, todo el mundo usa la ropa que está de moda, todo el mundo hace, qué sé yo, los challenges que están de moda, ¿sí? Entonces, de ahí viene, supongo que ahí viene la palabra moda, pero bueno, no puedo confirmar. La moda es el dato que más se repite, simplemente eso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una tabla de frecuencias, fíjense que la frecuencia absoluta nos decía la cantidad de veces que se repetía cada dato. Entonces, para ver la moda simplemente busco la frecuencia más alta, que en este caso es el 15. Entonces la moda es 2, ¿verdad? La moda es el dato que más se repite. Bien, entonces cuando nos piden hacer un análisis, porque ojo con esto, detrás de cada medida de tendencia central hay un análisis que se puede hacer de ese número. No es que decimos moda es 2 y listo. ¿Sí? Tenemos que hacer aunque sea un muy muy breve análisis de lo que significa la moda. ¿Qué es lo que significa la moda? El número de hermanos con más frecuencia es 2. Directamente. ¿Sí? De la moda no hay mucho más que se pueda decir. ¿Sí? Entonces, si decimos la moda es 2, bueno, decimos de las 40 personas que encuestamos, ¿sí? El número que más se repite, es decir, el número de hermanos con más frecuencia que encontramos es 2. ¿Sí? Eso es directamente. Hay que evitar decir que la mayoría de los encuestados tiene dos hermanos. Porque la palabra mayoría quiere decir más de la mitad. Y en este caso, la moda no es más de la mitad. Entonces, hay que evitar decirlo, ¿sí? Algunas aclaraciones acerca de la moda. La moda se puede obtener tanto para variables cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Porque la frecuencia absoluta se puede analizar para ambas, ¿sí? De hecho, es la única de las medidas de tendencia central y de dispersión que se puede obtener para variables cualitativas. Es la única, ¿sí? Puede haber más de una moda.
¿sí? En caso de que haya dos o más datos que tengan la misma frecuencia, ¿sí? Y esta sea la más alta. Si tuviéramos otro número con 15, entonces ese número también sería moda. Por ejemplo, el 4, si tuvieran 15 acá, la moda sería 2 y 4. ¿Sí? Puede repetirse la moda. ¿Sí? Y la moda, no, como habíamos dicho, no representa la mayoría de los datos, sino que es el de mayor frecuencia. ¿Sí? Buenísimo. Pasamos entonces a algo más interesante. La moda es algo bastante sencillo, la verdad. Algo más interesante. La mediana. La definición de mediana nos dice que la mediana es el dato que está en el medio, en el centro de la distribución, si es que esta está ordenada de menor a mayor. ¿Sí? Primero, bueno, el hecho de que tengamos que tener un orden de menor a mayor, esto invalida completamente las variables cualitativas nominales, porque no se pueden ordenar, ¿verdad? ¿Cómo ordenamos el tema de la marca de auto preferida? No, no lo podemos ordenar, entonces no se puede hacer la mediana en este caso. Y en las variables cualitativas ordinales, el orden tiene que ser un orden también específico, ¿sí? Que se puede ordenar de menor a mayor, no siempre se puede ordenar de esa manera. En el caso de que se pueda, bueno, el cálculo es un poco distinto, así que bueno, no lo vamos a ver a eso por ahora, vamos a ver las variables cualitativas, ¿sí? Cuantitativas, perdón, las cuantitativas. Me dice que tenemos que ordenar la distribución de menor a mayor y de ahí elegir el número que está justo en el medio. ¿Qué pasa cuando ordenamos la distribución? Por ejemplo, esta distribución que eran un montón de números de 0 al 5 desordenados, si los ordenamos vamos a tener algo como esto, fíjense. Vamos a tener 6 ceros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener después 10 unos, 15 2, 5 3, 3 4 y un 5, ¿verdad? Esos son los 40 números que teníamos en la distribución ordenados de menor a mayor. ¿Cómo sé yo que hay 6 ceros, hay 10 unos, 15 2, 5 3? ¿Cómo sé? Fíjense que yo no es que me memoricé todo lo que tengo acá, sino que estoy viendo acá en la tabla. Fíjense que acá me dice 0, 6, quiere decir que hay 6 ceros en la distribución. Hay 10 unos, hay 15 2, hay 5 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, una vez que los ordené de esta manera, yo voy a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 20. El 20 va a quedar por acá más o menos. Entonces, el dato 20 es un 2, por lo tanto la mediana es 2. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿ustedes ven un defecto en este procedimiento que yo hice recién? O sea, es bastante sencillo hacerlo, ¿sí? Ordenar todos esos números uno al lado del otro y ir contando y llegar hasta el 20. Y bueno, ahí está el 2, entonces hay un 2 acá. ¿Cuál es el defecto de esto? Es que bueno, la distribución que estamos viendo ahora tiene 40 datos, o sea que es bastante sencillo hacer esto. Pero ¿qué pasa si tenemos 400 datos? O 4000 datos? O 40.000 datos. Yo no voy a hacer esto si tenemos 4000 datos. Sí, no, no. Es completamente inviable hacer esto. Ponerle los numeritos y empezar a contar, no, no se puede hacer esto. ¿Sí? No terminamos más. Tiene que haber una manera más sencilla de hacerlo. Y sí, efectivamente sí lo hay. Fíjense acá. Los primeros 6 números son ceros. ¿Cómo sé que son 6 ceros? Bueno, porque yo tengo acá ya la tabla me está diciendo que son 6 ceros. ¿Verdad? Ahora, el séptimo número es un 1. Yo sé que hay 10 unos. Entonces yo sé que desde el séptimo número hasta el número 16 son todos unos. ¿Sí? El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 son todos unos. ¿Por qué sé? Porque bueno, yo sé que había 6, hasta el 6 son ceros. Yo sé que hasta el 16 son unos. Como hay 15 2, entonces 16 más 15 sería 31. Entonces desde acá hasta el número 31 son todos 2. ¿Verdad? Y de ahí hasta el 36 son 3. Y este 39 son 4. Fíjese que estos números que estoy nombrando son los números que están acá, en esta columna que está acá. La frecuencia
acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Esta columna que está acá es justamente para evitar hacer esto. ¿Sí? Entonces, esta columna, la frecuencia absoluta acumulada, indica el orden que tienen los datos cuando se los ordena de menor a mayor. Entonces, no hace falta hacer esto. Yo viendo esta columna, yo puedo decir, bueno, los primeros 6 números son todos ceros. Desde el número 7 hasta el 16 son todos unos. Desde el número 17 hasta el 31 son todos 2. Desde el 32 hasta el 36 son todos 3. Y esto, viendo solamente esta columna, lo puedo deducir. ¿Sí? No hace falta hacer este orden, no hace falta. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a ver cómo hacer la mediana viendo únicamente la tabla. ¿Sí? Primero, vamos a tomar el total de datos y los vamos a dividir en dos. Es decir, como tengo 40 datos, yo tengo que buscar el dato de la mitad. Entonces, tengo que dividir este 40 en 2 y me va a dar 20. Y luego buscamos este resultado, este 20, lo buscamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Si no lo encontramos, se toma siempre el mayor a él, que no siempre es el más cercano. Ojo con eso. Fíjense que acá el 20 no está. Pero sé que aquel 20 está entre estos dos, ¿verdad? Entre el 16 y el 31. Un error muy común es decir, bueno, 20, el número más cercano es 16, entonces es 16. No. Ojo con eso. Ojo. Yo estoy buscando el número en la posición 20. Yo sé que entre estos dos, desde el número 17 hasta el 31, son todos 2. Entonces la posición 20 va a estar siempre en el siguiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, en resumen, 20, buscamos 20 acá. Como está entre estos dos, elijo el siguiente. Siempre, siempre, siempre es el siguiente. Entonces va a ser el 31. ¿Sí? Y como caí en el 31, la mediana va a ser el dato que corresponde a este 31. Va a ser 2. La mediana es 2. ¿Sí? Esto fíjese que es mucho más sencillo que tener que escribir todos los numeritos uno por uno e ir contando. ¿Sí? No quiero ver que hagan eso en sus carpetas. Ojo. Para hacer la mediana lo hagamos de esta manera. ¿Sí? Y como última aclaración, cuando este número que está acá también puede ser decimal. ¿Sí? Si el número de datos es un número impar, cuando yo divida en 2 me va a dar algo, 5. Pero el procedimiento no va a cambiar. Si me da algo, 5, yo lo busco acá y busco el siguiente. ¿Sí? Supongo que me hubiera dado acá 16,5, estaría entre estos dos y sería 31 igual. ¿Sí? No sería 16. Si como es 16,5, busco el siguiente. 31. ¿Sí? Bien. Entonces la mediana es 2. ¿Qué significa, para los términos de un breve análisis, qué significa que la mediana sea 2? Pensemos. La mediana es el número que está en el centro de la distribución. Eso quiere decir que de las 40 personas encuestadas, si yo voy ordenando de menor a mayor, el del medio me contestó 2. ¿Sí? Entonces, en términos de análisis yo puedo decir algo como esto. El 50% de las personas encuestadas tiene 2 o menos hermanos. ¿Verdad? Porque como el del medio es 2, entonces de ahí para abajo va a ser 2 o menos. Como también puedo decir lo mismo, pero de otra manera. El 50% de las personas encuestadas tiene 2 o más hermanos. También vale, ¿verdad? O si quieren, podemos evitar el 50% y decir la mitad. La mitad de las personas encuestadas tiene 2 o menos hermanos, o 2 o más hermanos. También es algo más elegante, es algo que usa menos números. Entonces va a entender, la mayoría de la gente va a poder entender qué es lo que ustedes dicen con la mitad. Capaz que el 50% todavía no está tan claro, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis de la mediana, podemos hablar del 50% o de la mitad de las personas encuestadas, ¿sí?
que en este caso son personas encuestadas, pero ustedes, bueno, la variable que sea, bueno, va a ser lo que contesten, ¿sí? Bien, eso es mediana. Vamos a pasar a la tercera medida de tendencia central, que es la media aritmética. La media aritmética es el nombre matemático que recibe el promedio de los datos, ¿sí? Cuando hablamos acá de promedio, estamos hablando del mismo promedio que ustedes ya conocen. El promedio de sumar todo y dividir en el total. Ese promedio, bueno, es ese, el que estamos hablando acá. Esa es la media aritmética, ¿sí? Obviamente, fíjense que el promedio se puede calcular sin hacer ninguna tabla, ni ningún gráfico, ni nada, ¿sí? Tomamos el enunciado principal. Si se preguntó a 40 personas la cantidad de hermanos que tienen, entonces sumo todos estos numeritos y el resultado total lo divido en 40 y ya está, ¿verdad? Ese es el promedio y listo. El tema es que, bueno, surge el mismo problema que con la mediana, que si tenemos muchos datos, entonces se va a hacer muy difícil el cálculo, ¿verdad? Si hacemos una por una la suma. Vamos a ver cómo sacar una forma más resumida de calcular este promedio, ¿sí? Y para eso, bueno, vamos a hacer lo que hicimos recién, el tema de la mediana, de ordenar todos los numeritos. Vamos a empezar a sumarlos. Y fíjense que cuando yo sumo 0 más 0 más 0, bueno, esta parte va a ser 0 también, ¿sí? Pero fíjense que cuando sumo 1 más 1 más 1 más 1, yo sé que son 10 unos. Entonces es lo mismo que decir, bueno, 1 por 10, porque estoy sumando 1 10 veces. Por lo tanto es una multiplicación, ¿verdad? Y este 0 por 6 es también una multiplicación. Estoy sumando 0 6 veces. Estoy sumando 1 10 veces. Estoy sumando 2 15 veces. Entonces es 2 por 15 es 30. Estoy sumando 3 5 veces. Estoy sumando 4 3 veces. Son multiplicaciones porque son sumas sucesivas del mismo número, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, 5 va a ser 5 por 1, que va a ser 5. Entonces, para hacer el promedio, en vez de sumar estos numeritos uno por uno, voy sumando los resultados de las multiplicaciones. 0 más 10 más 30 más 15 más 12 más 5, ¿verdad? Esto es 72. Y para hacer la media aritmética, que es una X con una rayita arriba, ¿verdad? Divido el resultado de la suma, lo divido en el total, que es 40, y me da 1,8, entonces la media es 1,8. Es el promedio, ¿sí? Obviamente esto que está aquí no es para nada práctico, para nada. Es algo que es larguísimo y ponerme a hacer uno por uno estos números, no, imposible. Y si son muchos datos, tampoco. Pero, pero, fíjense qué particularidad hay con estas multiplicaciones. Fíjense qué es lo que estoy multiplicando aquí. 0 por 6, 1 por 10, 2 por 15, 3 por 5, esos números no les resultan familiares. Claro que sí, porque están acá en la tabla. Fíjense, 0 por 6, 1 por 10, 2 por 5, 3, 2 por 15, perdón, 3 por 5, son los mismos números. ¿Sí? Son los mismos números. ¿Por qué? Porque bueno, acá obviamente si son 10 unos y yo los sumo, va a ser una multiplicación, va a ser 1 por 10. Si son 15 2, yo hago 2 más 2 más 2 15 veces, va a ser 2 por 15. Entonces, ni siquiera hace falta hacer esto que está acá, todo este lío que está acá. Entonces, veamos cómo hacer para reformular esto. Lo que vamos a hacer es, fíjese que acá en la tabla se agregó una columna más. Esa era la columna que les prometía yo en videos anteriores que se iba a agregar. Bueno, acá está. Y se va a agregar otra más a la derecha de esta. O sea que tengan en cuenta eso. En esta columna, ¿qué es lo que vamos a poner? Fíjense el nombre que va a tener. XI por FI. En esta columna que está acá vamos a ir multiplicando este número por este número que está acá. Es decir, 0 por 6, que va a ser 0. 1 por 10, que va a ser 10. 2 por 15 va a ser 30. 3 por 5, 15. 4 por 3, 12. 5 por 1, 5. En esta columna vamos a ir multiplicando estos dos datos.
¿Para qué me va a servir? Bueno, para calcular el promedio, la media aritmética, ¿sí? Una vez que tengo todos los datos ya multiplicados, vamos a hacer la suma de estos datos y va a ser 72, ¿sí? En este punto en donde podemos introducir la fórmula general para la media aritmética. Esta que está acá es la fórmula de la media aritmética, del promedio de los datos. No se asusten con tantos símbolos, porque en realidad son símbolos bastante conocidos, salvo este que está acá. Este simbolito que está acá, que es como una M volteada, ¿sí? Volteada hacia la izquierda, como lo ven ahí. Es una letra griega que se llama sigma. Esta letra griega, el símbolo sigma, significa sumatoria. Es decir, cuando yo vea este símbolo, no quiere decir que voy a tomar un número específico dentro de la tabla, sino que voy a tomar la sumatoria de la columna que me está indicando la fórmula. Cuando me diga sumatoria de xy por fi, quiere decir que yo voy a ver esta columna y voy a colocar el número total en la fórmula, ¿sí? Voy a colocar lo que es la sumatoria, resultado de sumar todos los números de la columna, ¿sí? Eso es todo lo que significa este símbolo. Y lo que está abajo, esta n, es el número este 40, ¿sí? Por lo tanto, la media aritmética va a ser x rayita, va a ser 72, que es la suma, dividido en 40, que va a ser esta n, y cuando yo haga la división va a ser 1,8, si se fijan en sus calculadoras, ¿sí? Por lo tanto, la media aritmética es 1,8. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué significa esto para el análisis? Bueno, esto es un promedio. Ustedes saben que es el promedio, ¿verdad? Los viene calculando todos los años, a pesar de que ya no usamos más los profes. El promedio, ya no se promedian más las notas. Pero bueno, ustedes siguen calculando el promedio ustedes mismos, entonces bueno. Por lo menos les va a servir para estadística, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? En promedio las personas encuestadas tienen 1,8 hermanos. ¿Sí? Es decir, bueno, tiene un hermano y el otro hermano, qué sé yo, lo cortan en 0,8, no sé cómo es 0,8 hermanos, no sé. Capaz que no tiene tanto pelo, no sé cómo es el tema. O podemos decir el promedio de hermanos de las personas encuestadas es de 1,8. También podemos decirlo así, ¿sí? Si no quieren repetir siempre la misma frase, pueden cambiarlo un poquito, ¿sí? Y decir lo mismo con otras palabras. Bien, eso también es, eso también es parte de lo que hace un buen análisis estadístico. No decir siempre las mismas palabras, ir cambiando un poquito, ir chamullando un poco, ¿verdad? Supongo que en historia, en ética, en formación ética, ya aprendieron a chamullar un poquito, ¿verdad? Utilizando otras palabras. Bueno, aplíquenlo acá también, ¿sí? Entonces, estas tres medidas de tendencia central por ahora es lo único que vamos a ver. Van a tener actividades como siempre en el documento, ¿sí? Que tienen que ver también mucho con las actividades anteriores que vimos, así que bueno, no va a ser demasiado largo. ¿Sí? Y bueno, la semana que viene vemos medidas de dispersión. Bien, saben que pueden preguntar cualquier cosa, estoy disponible. Bien, bien, saludos.